Este pueblo es muy antiguo. Resulta que desde la antigüedad los romanos tuvieron aquí en el Siscar, explotaron una mina de oro. Julio César vino de Roma a Cartagena con su legión, que el estandarte que tenía era la efigie de un toro, en el año 56 a.C. Él vino y pasó por el borde de la sierra. Esta sierra se llama Sierra del Huela, y justo aquí en el Siscar, enfrente, ya explotaban ellos una mina de oro, el año 56 a.C. En aquel tiempo, los romanos tenían minas más importantes y minas menos importantes. Las más importantes, las de las médulas, esas eran inmensas, pero había otras más pequeñas. Porque ellos, como pasa en la actualidad, los grandes imperios van buscando los recursos naturales, van buscando la economía. No venía de turismo, venía buscando el oro. Más tarde, otras compañías explotaron esa mina. En la antigüedad está abandonada, o sea, en la actualidad está abandonada, también una compañía francesa, en el siglo XIX. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte del Siscar. Hay asentamientos también argáricos de la edad de bronce, porque toda esta zona donde estamos nosotros, esto era un lago. La tierra fértil que ahora los agricultores cultivan son los sedimentos que durante miles de años se fueron aquí acumulando. De hecho, aquí en el Siscar nacía una hierba que se llamaba sisca, que es una gramínea que se ha usado tradicionalmente para hacer los techos de las barracas en la antigüedad, antiguamente, los primeros pobladores, incluso colmenas. Se han hecho colmenas antiguamente cuando no se hacían de madera, los primeros artesanos las hacían con sisca. La sisca se ha usado, ahora ya no se usa prácticamente en ningún sitio, pero la gente usaba lo que tenía a la mano. Y de ahí el sitio de la sisca, porque la gente venía, incluso de otros pueblos, a cogerla. La segaban y luego pues se la llevaban a su casa para hacer los mantos porque ahí resbala el agua. No es que sea muy impermeable, pero resbala. La hacían con una inclinación importante y resbalaba. Y de ahí viene la etimología de Siscar. Este es un pueblo con muy antiguo. El primer vestigio dijéramos, que el Señor movió el corazón de un matrimonio de Orihuela, y en 1713 se sabe, porque hay un acta notarial de un notario de Murcia, que hay una escritura pública. En esa escritura, este matrimonio de Orihuela, que tenía una finca donde está la iglesia ahora, desde la sierra hasta el Merancho, que se llama, bueno, muchas taullas de cultivo, era de esta familia. Y aquí había muchos jornaleros. Entonces, este matrimonio era un matrimonio muy devoto, muy católico, y entonces le solicitan al obispado de Murcia, le solicitan, por escrito, claro, le solicitan tener en la finca de ellos una ermita. Y ellos donaron donde está la ermita actualmente, que es la iglesia actual, en ese lugar, más 6 taullas moreral, dicen la escritura.
6 taullas de moreras, para que el usufructo de ese beneficio de esas 6 taullas de moreras se sufragaran los gastos de la ermita. Estamos hablando de 1713. Los años van pasando y finalmente aquella finca, aquel matrimonio, bueno, fallecería, y finalmente la congregación de San Felipe Neri adquirió esta finca, la finca donde está la actual iglesia. Lógicamente tenía su capilla y tenía la secta de Moreral, más toda la finca, que era de la congregación de San Felipe Neri. Pero en la desamortización de Mendizábal, porque el Estado entró en quiebra, y entonces estamos hablando del siglo XIX, 1800 y pico. Entonces el Estado pensó que para salvarse, pues confiscaron a las congregaciones religiosas, le confiscaron las propiedades. En esas propiedades estaba la finca de San Felipe Neri, de la congregación de San Felipe Neri, de aquí de Siscar. Entonces, porque el Estado no podía hacer frente a las células dijéramos, de endeudamiento que había generado, y entonces pues pagó con los bienes, dijéramos, con especie de lo que le había confiscado a las congregaciones religiosas en la famosa desamortización de Mendizábal. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Pues ya fueron cambiando la finca, aquello se vendió, bueno, muy barato, y en ese momento dijéramos que las ermitas legalmente estaban amparadas por el poder público de los ayuntamientos, de alguna manera. En aquel tiempo había ayuntamiento aquí en Santomera, que este es el tercer ayuntamiento que tiene Santomera, no es el primero, es el tercero. El ayuntamiento hizo un poco la vista gorda y ¿qué pasó? Pues al final se quedó la ermita, pero las 6 taullas, los propietarios antiguos, pues ya, que eran del obispado, en escritura pública, o sea, quiero decir que eso es fe pública, se llama, pero bueno, aquellas 6 taullas se perdieron, no, pasaron de alguna forma, pues el obispado pues las perdió. Y bueno, pasaron los siglos, pasan los años y al final pues queda. Os cuento un poco porque este pueblo tiene una historia rica. Entonces aquellas 6 taullas se perdieron y queda la actual iglesia ermita. Entonces bueno, la Madre Esperanza vive en este ambiente, en un pueblo donde, bueno, pues es un pueblo de jornaleros, humilde, pero muy devoto, y en esta primitiva ermita, pues la Madre Esperanza y su familia, pues también oraban. Y entonces la Madre Esperanza nació aquí cerca, en esta barraca, una barraca que le había dejado a su padre, un señor que tenía la finca y bueno, pues le dejó que allí pues, hiciera la barraca. La Madre Esperanza era la mayor de 9 hermanos. En varias riadas perdió varios hermanos, en riadas que se ahogaron. Finalmente la Madre Esperanza perdió 4 hermanos. 4 hermanos, vivieron 5. Y ella, con 21 años, se hizo monja. Ella, siendo niña, se le apareció Santa Teresita, aquí en el Siscar precisamente, y ella quería ser monja. Pero bueno, con 12 años, el cura de Santomera
se la lleva a su casa, la coge en su casa, porque él vivía con dos hermanas suyas, de sacerdote. Entonces las hermanas del sacerdote educaron a la niña, o sea, con 12 años, a la Madre Esperanza. Y ya con 21 años, pues se hace monja. Empieza en las Hermanas del Calvario, en Villena, que hay una comunidad de 7 o 8 monjas muy mayores. En aquel tiempo, este convento pertenecía también a la diócesis de Cartagena, en aquel momento. Y entonces el obispo, pues, piensa, pues, enviarla allí, y la envía allí. Después las monjas, pues, ya se van haciendo mayores, y el obispo de nuevo toma otra decisión, y entonces unifica las Hermanas del Calvario con las claretianas que estaban en Belerrubio. Se las lleva para allá, y la Madre Esperanza, lógicamente, para allá. Y a las claretianas tenían un sistema educativo en marcha, y daban clases a los niños y demás. Pero ella tenía cosas sobrenaturales, le pasaban cosas sobrenaturales. El Señor hablaba con ella y le pasaban cosas sobrenaturales, ya desde el principio. Entonces las hermanas claretianas ven esto en ella y entonces la mandan a Madrid. Y allí, pues también hay cosas, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. No me voy a extender porque, no sé, igual estéis cansados, no quiero ser pesado, pero sí os voy a contar una cosa que a mí personalmente me llamó la atención, que le pasó siendo claretiana, antes de fundar, porque ya no funda hasta 1930, estamos hablando de 1920 y pico, todavía ella es una simple monja. Y un día resulta que llega al convento de las claretianas en Madrid, llega un obispo y toca en la puerta. Y entonces, pues sale la portera y claro, se pone un poco la monja, o sea, porque no se esperaba. Y entonces resulta que le pregunta, dice, ¿está aquí la hermana Madre Esperanza y tal? Dice, sí, espere un momento, voy a llamar a la Madre Superiora. Claro, ella al principio dice, algo pasa, algo ha pasado, alguna cosa. Y entonces salió la Madre Superiora. Y bueno, sí, ¿qué desea usted, tal? Y entonces dice, pues mire, solo vengo a darle las gracias a la Madre Esperanza. Claro, la Madre Superiora se queda así un poco parada y si la Madre Esperanza no ha salido de aquí, está aquí, o sea, no ha salido ni un día. Y digo, sí, dice, porque este obispo era obispo en Colombia. Y el obispo había tenido, pues, allí en su diócesis, pues un asunto, y él estaba en su habitación reflexionando, rezando, pidiéndole al Señor ayuda. Señor, ilumíname, dame ayuda, dime por dónde voy, qué hago, qué no hago, que en fin, lo normal. Y entonces se le apareció la Madre Esperanza en bilocación. Eso le ha pasado, después le pasó muchas veces a la Madre Esperanza. Hay muchos casos. Pero uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, fue este. Porque ella ni había fundado todavía. Y en bilocación, estuvo en Colombia. Y porque este obispo había venido, cada 5 años los obispos tienen que dar un informe al Papa. Bueno, yo no sé muy bien exactamente el proceso, pero creo que cada 5 años tienen que venir a Roma. Y él venía a eso. Y entonces pensó, como pasó por España, seguramente pasaba por España, por Madrid, por tal, pensó entrar, o sea, por dar la gracia y conocerla. Porque se ve que ella le dijo allí, no solo le dio la solución a su tribulación,
porque le dijo quién eres, lógicamente, o se le apareció. Pues soy Madre Esperanza, soy una hermana claretiana, estoy en Madrid, estoy en el convento tal, no sé qué, no sé cuántas, pero el Señor me dice que le diga a usted esto. O sea, la Madre Esperanza fue un vehículo para llegar y darle un mensaje a este obispo, que además se lo estaba pidiendo al Señor, estaba rezando porque era algo, no sé qué era, pero era algo, un asunto en su diócesis. Y entonces, pues la Madre Esperanza le dijo, pues esto, el Señor me dice esto, lo otro, y el obispo lo hizo lo que el Señor le ha dicho a la Madre Esperanza, y solucionó el problema, casualmente, milagrosamente. Y entonces, pues él, en agradecimiento, pues quería conocer a esta monja, y ver si existía esta monja de verdad, en carne y hueso. Y sí que estaba. Yo sé hasta ahí. Hay más cosas que posiblemente, pues, en el proceso, porque hay 20.000 folios del proceso de beatificación. Hay un proceso de muchos volúmenes, 24 volúmenes, 20.000 páginas. Ahí estará todo eso más extenso. Pero que me llamó mucho la atención, porque ella era muy joven en ese momento, en 1920 y pico, o sea, pero que a lo largo de su vida fueron constantemente pasándole cosas, le pasaron muchas cosas. De hecho, siendo ella claretiana, el Señor se valió de ella para hacer un milagro en ella misma. Tenía un tumor, pensaban que iba a morir, un tumor grave y grande, y la iban a operar. Estaban todas las cosas porque, bueno, la iban a operar con los medios que había entonces, la iban a operar, y entonces ella, la noche anterior, especialmente oró por el padre Claret, que es el fundador de las claretianas, padre Claret, que era beato, pero no era todavía santo. Y el Señor hizo un milagro en ella. Cuando iban a operarla al día siguiente, quedó sana, le desapareció el tumor. Los médicos no se lo explicaban de ninguna manera, era imposible aquello, pero ella se puso bien. Le pasaron más cosas a la Madre Esperanza con su salud. El Señor hizo cosas espectaculares con ella, pero eso fue muy pronto, o sea, todavía no habían ni fundado ella. Ese milagro sirvió para el proceso de canonización del padre Claret. Son cosas realmente poderosas que el Señor hace con las personas para reforzar la fe de nuestra. La Madre Esperanza fue un instrumento, o sea, no me quiero extender porque tiene una vida riquísima, y hay algunos libros de ella. Yo os he contado una parte del principio un poco, pero bueno, pues, porque ella en 1930 crea ella tenía cosas sobrenaturales. De hecho, había un sacerdote que escribía una revista llamada Vida Sobrenatural en aquella época. Parece ser que ella escribía con un seudónimo, se cree. Mi padre Lucas me dijo algo. El padre Lucas falleció, al descanse, fue superior de los hermanos, porque también fundó en el 51 una congregación de sacerdotes. Y parece ser que ella escribía con algún seudónimo. Algunos artículos, yo no los he localizado, pero dicen que causó en los sacerdotes, causó sensación, porque eran palabras. Yo he querido conseguirlo porque eso hace muchos años, pero porque ella escribía con un seudónimo, o con varios seudónimos, pero porque ella no escribía con su nombre.
parece ser, y algunas cosas que los sacerdotes cuando leían aquello, destinados a los sacerdotes, cuando leían aquello, un poco, o sea, bueno, que era algo, o sea, muy particular para ellos, esa época, hablando hace mucho tiempo. De hecho, ella funda en el 1930, no tiene nada, la Madre Esperanza no tiene nada. Algunas personas caritativas de Madrid, pues le dejaron allí la casa, y en un colchón allí en el suelo y tal, pues lo usaban de unas cuantas hermanas, porque al final, pues las claretianas, pues claro, ellas eran muy caritativas, la Madre Esperanza, y claro, bueno, ahí hubieron, hasta que monta o sea, un poco, y se inicia como una asociación civil. Y en el 32 ya empiezan a surgir varios colegios, y claro, luego, pues para la gente huérfana, pues esos colegios hicieron bastante bien, porque en la República se persiguió a las congregaciones religiosas, fallecieron más de 8.000 sacerdotes, más miles de monjas. Las iglesias fueron saqueadas, fueron quemadas, pero ella, la congregación, inicialmente, el arranque, la providencia quiso que lo hiciera como asociación civil, y eso le ayudó, sí. Cuando murió su madre, también, porque su madre falleció aquí, y parece ser que en mi locación estuvo ella también en el hecho con su madre, y más casos que ha tenido con más personas. Yo tampoco quiero extenderme, porque tampoco, incluso las hermanas son muy discretas, tampoco es que nos cuentan a nosotros todas las cosas, las hermanas son muy discretas, la verdad es que, porque ellas pues son muy humildes, muy tal. Resulta que un compañero nuestro de los laicos, amor misericordioso, que su madre es sobrina de la Madre Esperanza, sobrina carnal. Él es sobrino nieto de la Madre Esperanza. O sea, es familia de carnal. Muy buena persona, estamos aquí. Pues resulta que en uno de los actos, que a veces pues a la familia, la congregación pues los invita a Roma para un aniversario de algo, y fue él con algún matrimonio, con su hermano, fueron 2 o 3 matrimonios, y él tenía la idea, porque resulta que justamente ahí, cuando ella llega en abril de 1936, llega a Roma y alquila una casa. Esta casa, pues bueno, ella la usa, la hermana, para darle de comer a la gente, porque en la guerra hay gente que se queda en la calle. Imaginaros si una bomba cae en tu casa y tienes hijos, te quedas en la calle. Entonces la Madre Esperanza, pues allí le daba de comer a todo el mundo. Y lo que ha dicho don Juan, allí se dio, ahí las hermanas se impresionaron mucho, porque pasaba con frecuencia. Resulta de que ellos tenían algunos recursos, pero tampoco tenían tanto. Es decir, o sea, porque eran miles. O sea, no es que decía la Madre Esperanza, bueno, le damos de comer a 100 y ya. No. Ahí, mientras que había cola, la Madre Esperanza seguía sacando de la caldera. Era una caldera, era medio bidón cortado y con botes del ejército que ya de conserva, cuando los militares los tiraban, los recogía la gente, los lavaba y era un vaso. O sea, era un receptáculo. Y la Madre Esperanza pues le echaba allí
Y entonces para sentarse, pues tenían allí, se sentaban y bueno, una cosa surreal, o sea, una cosa increíble. Y además, claro, la gente cuando se entera, de boca a boca, oye, pues resulta, hay una mojica tal, que oye, que aquí se come. La gente que yo estaba a reventar, a reventar. Y las hermanas le decían a ella, pero si no queda, que tal, que cual. Pero el Señor multiplicaba el alimento. Eso fue para las hermanas, ahí hubieron vocaciones, las hermanas mismas se fortalecieron mucho en la fe. Porque aquello era una cosa increíble. Y luego, bueno, voy a contar por lo que os cuento, porque está todo relacionado. Resulta que Joaquín le dice a su mujer, dice, mira, se llama Ana, su mujer se llama Ana, o Joaquín y Ana, los padres de María. Vamos a ir a la casa donde estaba la Madre Esperanza, cuando ella empezó. ¿Por qué? Porque cuando pasó el tiempo, enfrente de donde estaba de alquiler la Madre Esperanza, para que sepáis un poco la relación que tiene, quiero abreviar, pero a veces es imposible, si no lo vais a entender. Cuando allí estuvo unos años, ¿no? Pocos años. ¿Hablas de Italia? Sí, Italia. Estamos hablando de Roma. No. Donde estaba de alquiler, donde estaba haciendo todo eso. Pues resulta que enfrente, porque pasa el ferrocarril. Pasa el ferrocarril. Igual que donde viven los padres de mi esposa. Ahí ya el ferrocarril. Bueno, pues está el ferrocarril y la casa de alquiler, ¿no? Bueno, pues al otro lado de la vía, enfrente, justo enfrente, había un solar. Estaba libre. Y yo no sé cómo, pero la Madre Esperanza hubo un momento, eso no sé cómo fue, cómo exactamente, que la Madre Esperanza compra el solar. Y no solo lo compra, sino que levanta un edificio. Bueno, primero empieza poco a poco, ¿no? Y después incluso para el 50, para los jubileos del 50, hospedaba a 500 peregrinos. Pero eso ya era propiedad de la congregación. Bien. Entonces Joaquín se hospedaba en ese sitio nuevo, cuando iba, ¿no? Pero él veía el edificio donde empezó la Madre Esperanza. Y él siempre la curiosidad, nunca había entrado, porque resulta que la providencia quiso que ese edificio, es una casona, sí, bueno, nosotros la hemos visto un poco de lejos, no hemos estado dentro, sigue estando, o sea, está allí, pero ahora es del Obispado de Roma, pertenece a la diócesis de Roma, actualmente la propiedad. Seguramente alguien lo donaría, no lo sé, propietario, no lo sé. Pero es propiedad de la diócesis de Roma. Y casualmente, la providencia, hoy que canonizan a Madre Teresa, precisamente hoy están allí las hermanas de la caridad de Madre Teresa. El obispado les ha cedido ¿Esa casa? En esa casa. Qué curioso. Sí. Entonces Joaquín, bueno, esto que yo estoy hablando, que era 3 o 4 años, ¿no? Sí. Este es un caso real, nosotros lo sabemos porque somos muy amigos suyos y bueno, que nos lo contó, o sea, que no lo podríamos saber. Entonces resulta, es que si no os explico, no sabíais, para que sepáis bien un poco la cosa. Entonces, Joaquín quería ir allí. Entonces, las hermanas le habían dicho a Joaquín, no, porque las hermanas de la caridad no les gusta que vayan visitas, porque se les molesta, porque no sé qué, porque no se aguanta, bueno, le dijeron algo, yo no sé exactamente qué palabras, pero que no vaya, Joaquín, no vaya. Pero esa vez él tenía algo que le dice a su esposa, vamos para allá. Oye, si no nos dejan entrar, pues no entramos. Y tocar. Y entonces sale una monja. Pues mire que tal, que nosotros somos familia de la Madre Esperanza, venimos de España, venimos de Murcia, y tal. Espera. Entonces llamó a la Madre Superiora. Salió la Madre Superiora. Y entonces, claro, Joaquín
como estaba muy aprevenido de que no querían y tal, pero fue todo lo contrario. La Madre Superiora lo acogió, sí, claro, pasen ustedes, pasen y tal, pasen. Le enseñaron todo, le enseñaron, o sea, fenomenal. Y entonces, claro, allí dentro, nosotros no hemos estado, nosotros sabemos por él, allí dentro, la Madre le dijo, mira, todavía conservan todo lo que tenía la Madre Esperanza, todo como lo tenía, excepto que donde la Madre Esperanza, dijéramos que le daba de comer a la gente y demás, aquello allí ellos ahora tienen como, lo han hecho como una especie, lo han dejado porque incluso pues con cosas que tenía la Madre Esperanza, está todo intacto. A él le impresionó que estas monjas lo dejaran todo intacto, como lo tenía la Madre Esperanza. Y entonces esta Madre Superiora les contó el caso que nos lleva a esta historia. Entonces resulta que ella sabe, y dice, sí, es que en la guerra, aparte de darle de comer a la gente, la Madre Esperanza cosía también a los heridos. Los curaba, sí, los curaba también. Y los médicos a veces le regañaban a la madre. Decía, madre, que usted esto... Entonces la madre dice, bueno, ha pasado algo, se ha muerto alguno de los que yo haya curado. Todos se curaron. Porque claro, alguno iba muy herido. Y ella no era enfermera. Pero bueno, ella lo conseguía no sé cómo. Pero la gente salía para adelante. Y entonces, un día, eso se lo contó la Madre Superiora de las Hermanas de la Caridad a Joaquín, este laico de aquí de Murcia, y a su mujer y otro matrimonio que creo que... o su hermano, que fue... nada, 4 personas, 2 matrimonios. Estaban solos allí. Y entonces le dijo, mira, y resulta que en un bombardeo, empezó a gritar una mujer, pegaba gritos y tal, porque tenía una hija pequeña que le había matado una bomba. Y entonces la mujer se puso como loca, o sea, perdió la cabeza, o sea, gritaba, la mujer perdió, o sea, aquello fue una cosa, unos gritos, una cosa enorme. Y entonces entró a la casa donde estaba la Madre Esperanza, gritando, maldiciendo y seguramente a lo mejor, pues, en fin, Señor, ¿por qué hace esto con mi hija? Bueno, una cosa, un espectáculo tremendo. Y entonces la Madre Esperanza, eso se lo contó la Madre Superiora, la Madre de la Caridad, a Joaquín. La Madre Esperanza, ante ese asunto, ese drama tan grande, la Madre Esperanza cogió a la niña, la cogió y tenían allí una especie de altar donde rezaban las monjicas y la puso encima del altar. Y entonces hizo una oración y la niña revivió. Sí. Y la niña revivió. Estaba muerta. Ha resucitado también a la persona con la ayuda del Señor, porque es el Señor que lo hace todo. Ella era un instrumento, pero el Señor hizo cosas muy grandes en la Madre Esperanza. Resucitó a una persona, el Señor. Hoy pasa lo que pasaba con los apóstoles, pasa hoy. El Espíritu Santo lo ha dejado en cada uno de nosotros. Es nuestra fe la que nos falla, no es. El Señor no nos falla. Pero como nos falta fe, pues eso no lo hacemos. La Madre Esperanza sí tenía esa fe tan grande, entonces el Señor se valía de ella para estas cosas. Y esa niña volvió a la vida. Se lo contó la Madre Superiora. Las monjas sí lo saben, lo que pasa es que ellas no dicen estas cosas, las tienen un poco
no ocultas, porque ahora, claro, lógicamente en un proceso pues, ha salido toda la luz, habrá salido todo eso a la luz, y más cosas, porque, por ejemplo, esas cosas sobrenaturales pues le han llevado también ha tenido la Madre Esperanza pues personas que bueno, pues un poco pues han visto en ella siendo una mujer buena, que no ha hecho nunca daño a nadie, pero hay personas que piensan que incluso estuvo en el Santo Oficio. La Madre Esperanza, a pesar de todo, estuvo en el Santo Oficio. Y allí el Señor fue grande con ellos. Resulta que en aquel tiempo el responsable del Santo Oficio era el cardenal Ottaviani. Era el cardenal Ottaviani. Y no encontraban nada malo en ella. Y finalmente, pues el Señor le dijo a la Madre Esperanza cosas de la vida particular del cardenal Ottaviani, y finalmente, o sea, él, pues llorando de rodillas, pues al final, pues bueno, vio el cardenal que era cierto, delante de su propia vida, que la Madre Esperanza, o sea, que el Señor se venía de la Madre Esperanza, lo vio con sus propios ojos, lo sintió en su persona. De hecho, cuando inauguró en el 1965, el actual santuario, el cardenal Ottaviani estuvo en la homilía. La Madre Esperanza tiene fenómenos, pero bueno, no me quiero extender porque hace un poco de calor, pero bueno, que es apasionante la vida de la Madre Esperanza. Sí, que me gusta. Es apasionante.